buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidor en esta ocasión poder disertar nuestra segunda sesión virtual de la materia Derecho Financiero, en donde vamos a dar continuidad a los temas que de manera específica pues llevamos a cabo durante nuestra sesión pasada y para ello retomaremos acerca de los recursos financieros y también acerca de la interpretación de las normas tributarias. Bueno, pues para ello vamos a dar inicio propiamente aludiendo a lo que son los recursos financieros. Cuando hablamos de los recursos financieros, vemos que estos son todos aquellos activos que se poseen, ¿no? Ya sea un estado, ya sea una empresa, ya sea una asociación o cualquier forma de organización colectiva, ¿no? Obviamente, al momento de que se cuenta con un activo, vemos que esto lleva como consecuencia que exista pues una fluidez, ¿no? O un grado de liquidez para poder dar cumplimiento a las demandas o a las necesidades que en un momento dado pues se presenten. También cuando aludimos a el vocablo o a o a la conjunción de recursos financieros, vemos que estos pueden ser recursos financieros en efectivo, existen también los recursos financieros en cuanto a bienes, los recursos financieros tomados como deudas por cobrar, o también hablamos de recursos financieros cuando son acciones que se tienen en otras compañías. En el mismo sentido, aludir a los recursos financieros, pues es importante, ¿no? Porque pues son vitales para que el Estado pueda satisfacer sus propias necesidades. Y como lo hemos venido diciendo tanto en la sesión virtual de la clase pasada, como también dentro de nuestras cápsulas informativas, ¿no? ¿Cuál es el fin último del Estado? Pues es satisfacer las necesidades. Y por ello, otorga o destina lo que se denomina gasto público, porque como hemos establecido, el gasto público es este recurso que se otorga o que el Estado destina a la creación, en este caso, de programas, de apoyos sociales, de generación de empleos, de apoyos a empresas, etcétera, ¿no? Que de manera específica, pues ya tiene sí o sí que dar cumplimiento y por ello, pues establece una partida presupuestal o indica las necesidades que deberá cumplir durante un ejercicio determinado. Pero también vemos que cuando hablamos del gasto público, pues también existen aquellas circunstancias que emanan de casos fortuitos, en donde también el Estado, aunque no tenga un recurso etiquetado para ello, pero no por ello debe ser omiso ante este requerimiento, sino tiene que ver de dónde obtiene este recurso para luego entonces redireccionarlo y se vea satisfecha esta demanda social. También cuando hablamos de un recurso financiero, vemos que estos son indispensables para la existencia de una empresa, ya que si bien es cierto, vemos que la empresa pues, no puede funcionar o no puede operar si no se tiene un dinero o un recurso constante y por ende, pues luego entonces el patrimonio pues, de la empresa se va a ver afectado, ¿no? También cuando hablamos de un recurso financiero, vemos que a falta o a insuficiencia de este recurso financiero, pues se ve imposibilitada una persona física o en su defecto una persona moral de continuar realizando de manera habitual las actividades o en su defecto de poder satisfacer los intereses o las necesidades que se le demandan. También aludimos a un recurso financiero cuando establecemos, perdón, que no existe una correcta distribución en el mismo, ¿no? En el recurso. Y por ende, cuando no hay un recurso financiero establecido o específicamente determinado para satisfacer necesidades requeridas, bueno, pues vemos que tiene como consecuencia pues que se aumentan los impuestos, que se aumenta la deuda pública, o en su caso, ¿no? También puede dar cabida a la generación de nuevos impuestos. Cuando hablamos también de los recursos financieros, vemos que existen tipos de recursos financieros. ¿Cuáles son estos? La primera se denomina o entra dentro de la clasificación de recursos financieros propios y recursos financieros ajenos. Cuando hablamos de los recursos financieros propios, nos dice que esto habla o que son relativos al patrimonio con que en un momento dado se cuenta, ¿no? Ya que este va a encontrarse complementado por todas aquellas formas de conjunción de dinero en efectivo, pero también lo comprenderán aquellas utilidades o aquellas reservas que en un momento dado, pues la empresa, el Estado o la asociación tengan. Por ello, también se dice que los ingresos propios o los recursos financieros propios es el dinero que surge también de la comercialización de bienes y servicios. Ahora, en tanto que cuando aludimos a los recursos financieros ajenos, vemos que son todos aquellos recursos financieros
que no provienen de la propia empresa o en su caso de una partida presupuestal directa, sino más bien de una financiación ajena. Y dentro de ellos encontramos, por ejemplo, los bonos, los préstamos a acreedores, los préstamos a proveedores, los créditos bancarios y todas aquellas formas también de endeudamiento. Existe también dentro de los tipos de recursos financieros los recursos tangibles y los recursos financieros. Cuando hablamos de los recursos tangibles, vemos que también son todos aquellos activos que se pueden anotar en la contabilidad sin que exista ningún inconveniente. Dentro de ellos encontramos todos los bienes físicos que en un momento dado posee, ¿no? Es decir, lo que puedo palpar, lo que puedo ver. Ejemplo, los terrenos, los edificios, los medios de transporte, las instalaciones, algunos productos que se encuentran terminados y demás. En tanto que cuando hablamos de los productos o los recursos financieros por su tipo intangible, vemos que son todas aquellas ideas que surgen alrededor de una empresa que les otorgan más o menos un valor y por tanto, pues no son físicos, pero esto pues no implica que sean menos valiosos. Por ejemplo, el prestigio y la reputación de una marca, un software, una página web o también incluso podemos llegar a una patente, ¿no? También vemos que los recursos o los ingresos públicos también tienen una forma de clasificar y dentro de esta vemos que existe o se dividen en dos, ¿no? Primero tenemos los ingresos ordinarios y los ingresos derivados y por otro lado tenemos a los ingresos ordinarios y extraordinarios. Cuando hablamos de los ingresos ordinarios o bien originarios y derivados, vemos que son todos aquellos que tienen su origen en el propio patrimonio de un Estado, ¿no? Y esto es como consecuencia de la explotación ya sea directa o de la explotación indirecta. Los ingresos ordinarios coinciden con lo que se denomina producto por el Código Fiscal de la Federación, dentro del cual en el artículo tercero nos indica que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de los financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas paraestatales. Existe también otra clasificación que son los ingresos ordinarios y extraordinarios. Al respecto, existe un autor que se denomina Flores Zavala, donde nos indica que son ingresos ordinarios aquellos que percibe o aquellos con los que se cuenta de manera regular, ¿no? Repitiéndose, pues obviamente durante determinado tiempo o durante determinado ejercicio fiscal y obviamente se cuenta con un presupuesto bien establecido y que este pues deberá ser cubierto de manera cabal para poder satisfacer estos gastos ordinarios. Sin embargo, cuando hablamos de los ingresos extraordinarios, se dice que son todos aquellos recursos que, si bien es cierto, ingresan, pero solo cuando existen circunstancias anormales, ¿no? Que colocan al Estado frente a las necesidades imprevistas que lo obligan a realizar erogaciones extraordinarias. Aquí, bueno, nosotros pues ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los desastres naturales, en las pandemias, en las guerras, en catástrofes, etcétera, ¿no? Todos aquellos que, si bien es cierto, no se tienen una ciencia cierta que van a existir, ¿no? Por ello se le denominan casos fortuitos, porque no siempre existen, pero no por ello se deben de dejar de atender, ¿no? Existe también una clasificación jurídica de los ingresos públicos y esta también se subdivide en dos, que son los ingresos de derecho público y de derecho privado y los ingresos tributarios y no tributarios. Cuando hablamos de los ingresos de derecho público, estos a su vez se clasifican en impuestos, se clasifican en derechos, se clasifican en contribuciones, se clasifican en monopolios fiscales y se clasifican en expropiación de la causa de utilidad pública. Y cuando hablamos de los ingresos de derecho privado, aquí encontramos todos aquellos ingresos que no forman parte de la soberanía del Estado. Al hablar de los ingresos tributarios, encontramos los impuestos, los derechos y aquellas contribuciones especiales. Y al hablar de los ingresos no tributarios, vemos que están todos los demás ingresos públicos, ya sea que deriven de un acto de utilidad pública o de un acto de derecho privado, por ejemplo, la venta de los bienes del Estado. Existe también lo que se conocen como recursos crediticios. Estos van a ser o se van a entender como aquel derecho a percibir del Estado o también aquel derecho que emana de los organismos descentralizados. Los recursos crediticios se dice que son contribuciones. ¿Por qué?
porque son todas aquellas responsabilidades que el Estado tiene el derecho a exigir a los funcionarios o incluso a los empleados, ¿no? Dentro de ellos vemos que también existe lo que se conoce como deuda pública. Al hablar de una deuda pública, vemos que es aquel conjunto de obligaciones pendientes de pago, que en este caso, pues mantiene el sector público a una determinada fecha frente a determinados acreedores. Por eso es una deuda y es pública porque es específicamente del Estado, no es atribuible a un sujeto de manera individual. Por tanto, la deuda pública se dice que constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de título de valores en los mercados locales o incluso los mercados internacionales. Y esto, bueno, pues es a través de préstamos directos de entidades como organismos multilaterales, como el propio gobierno, etcétera. Pero también existen lo que se conoce como recursos tributarios. Los recursos tributarios aluden a todos aquellos impuestos que obtiene la federación y que están vigentes en la ley de ingresos aprobada para un determinado ejercicio fiscal. Bueno, vemos que en ese sentido los ingresos tributarios serán los que se obtengan por el impuesto sobre la renta, por el impuesto al valor agregado, por el impuesto al activo, impuesto especial sobre productos y servicios, la tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, sobre impuestos sobre rendimientos de ingresos petroleros y demás, ¿no? Todos aquellos tributos. Al hablar de tributo, bueno, ¿qué es un tributo? Bueno, se dice que el tributo es un pago que el Estado exige a nosotros como individuos con el fin de poder financiar las actividades, ya sea políticas o económicas. También cuando hablamos de un tributo, es esta cantidad de dinero que nosotros como individuos o como ciudadanos debemos de pagar al Estado para contribuir al gasto público. Existe también diferentes clases de tributos. Dentro de ellas encontramos el impuesto, la contribución especial, la tasa y el precio al público. Cuando hablamos de manera particular del impuesto, nos dice que el impuesto son aquellas contribuciones establecidas en la ley que sí o sí deben pagar, ya sea, o debemos pagar, ya sea como personas físicas o como personas morales, que tenemos determinada situación o de hecho y que se encuentra prevista por la misma y que son distintas de los derechos, de las aportaciones de seguridad social y de las contribuciones de mejora. Cuando hablamos de la contribución especial, vemos que esta se establece como una aportación a los gastos que realiza el Estado para la realización de una actividad de interés general, pero que beneficia especialmente a un sector de la población, ¿no? O en su caso, por la prestación de un servicio de interés general a una persona determinada. Cuando hablamos de una tasa, se dice que es el porcentaje establecido en cada ley. En este caso, en leyes específicas, ¿no? Que se aplica a la base con el propósito de que el Estado reciba una determinada cantidad de dinero por cada unidad tributaria. Cuando hablamos del precio al público, vemos que es una cantidad de dinero que van a pagar no, o que vamos a pagar nosotros como individuos a la administración pública para recibir una prestación o un servicio. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a un museo, bueno, pues tenemos que pagar por poder ingresar, ¿no? Bueno, ahí vemos que se va a ver materializado lo que es el recurso financiero y obviamente los demás elementos que van aparejado a él. En el mismo sentido, existe también lo que conocemos como la interpretación de la norma tributaria. Y al respecto, es importante que nosotros entendamos que el régimen jurídico que emana del órgano legislativo es aquel que se encarga o que tiene como fin específico regular la conducta de nosotros como individuos para que vivamos plenamente dentro de una sociedad. Y por ello, pues nos coloca frente a una norma, ¿no? Porque la norma es la que nos rige. Por eso vemos que la norma jurídica puso una característica, como nos dice León Petrasiski, que es imperativo tributiva. Al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo también te impone obligaciones, ¿no? Y obviamente cuando nosotros hablamos de la norma jurídica, bueno, esta norma jurídica va a ser pues la que regule cuando hablamos de cualquier conflicto entre partes o cuando hablamos de alguna situación en especial, bueno, va a regular a ambos, ¿no? Y surge propiamente esta relación jurídica de la conjunción de las partes y que la norma tributaria, bueno, relativa a la obtención de los recursos que son necesarios para poder sufragar el gasto público del Estado y la correlativa obligación de poder satisfacerlo, ¿no? De poder enterarnos. Entonces, estamos hablando que nos encontramos frente a una ley tributaria. Perdón. Las leyes tributarias
vemos que nuestro territorio mexicano pues tienen una fundamentación legal y como todas las leyes supletorias o secundarias pues tienen su ley que le da sentido, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y especialmente cuando hablamos de la ley tributaria, encuentra su origen en el artículo 31, fracción cuarta, donde nos indica que además de que se prevé la obligación que tenemos todos nosotros como individuos a contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos, también nos dice que esta forma de obligación debe realizarse de acuerdo a la forma o a las disposiciones que en la misma ley se establezcan. Por ello, condiciona que la obtención de las contribuciones se lleve a cabo únicamente cuando así se exprese la ley y conforme los términos en que también se encuentran señalados. Por ello, se aboca a satisfacer un principio jurídico de nullum tributum sine ley, es decir, no puede existir ningún tributo válido sin que haya una ley que le dé origen, ¿no? Es decir, no nos pueden imponer un tributo si no existe un soporte legal, no porque se me ocurre o porque nosotros tenemos un estado de necesidad en determinado municipio, estado o país, pues les voy a cobrar, les voy a imponer esta multa solo porque sí, para que podamos capitalizarnos. No, si no está validada por una norma, no da cabida a la creación o a la generación de este impuesto. Es importante también señalar que cuando aludimos a una ley tributaria se deben de tomar en cuenta todos aquellos lineamientos generales que regulen la elaboración de las leyes. En este sentido, bueno, es importante que se interprete de manera literal lo que dice el artículo 72, inciso H de la Constitución Política, en donde alude que al tratarse de las contribuciones y al mismo tiempo que existe una afectación directa en el patrimonio de las personas, los representantes de estas deberán ser quienes conozcan en primera instancia de estas iniciativas de ley, ¿no? Por ello, se debe de conocer el proyecto de ley en materia de contribuciones o en materia de impuestos, que obviamente primero pues debe discutirse en la Cámara de Diputados, luego deberá ser aprobado el proyecto por la Cámara de Origen, que pasará a una discusión por la Cámara de Senadores, y si ésta lo aprueba, bueno, pues luego entonces se remite al Ejecutivo, quien una vez si no tiene ningún inconveniente, se procede a la promulgación. También cuando hablamos de estas leyes tributarias, vemos que también en la Constitución establece que existe una facultad que es conferida al titular del Poder Ejecutivo, es decir, a nuestro presidente de la República, para que pueda ejercer facultades legislativas. Es decir, en su artículo 40 se indican los dos únicos casos en que se les concede estas facultades, ojo, extraordinarias, porque no tiene esa libertad para poder crearlas de manera amplia, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene que exista la división de poderes, ¿no? En Ejecutivo, Legislativo y Federal? Si no estaríamos hablando no de una república representativa, democrática y federal, sino de una monarquía. Pero bueno, entonces, en este sentido, bueno, el artículo 49 nos indica que se requieren o se establecen dos facultades que son otorgadas al titular del Ejecutivo para que pueda, por casos excepcionales, emitir normas con rango y valor a la ley. Y estas, bueno, se encuentran señaladas en el artículo 29 y 131, segundo párrafo de la Constitución. Cuando hablamos del artículo 29, menciona que para que el Ejecutivo pueda hacer uso de las facultades extraordinarias de legislar y por tanto emitir un decreto con rango valor a ley, pues es necesario primeramente que el país pues se encuentre en un grave peligro o en conflicto, ¿no? Y por tanto que se realice la suspensión de las garantías individuales y exista una concesión por parte del Congreso de la Unión, ¿no? También en lo que respecta al artículo 131, en su segundo párrafo, alude a que esta facultad podrá ejercerla con el propósito de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de producción nacional o cualquier otro beneficio directo al país. También vemos que esta facultad consiste en poder aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación o de exportación que son expedidas por el propio Congreso, así como también para restringir o prohibir las importaciones. No obstante, cuando el Ejecutivo pretende ejercer esta facultad, pues deberá ser sometida a aprobación del Congreso de la Unión, junto también con la presentación del presupuesto fiscal de cada año. Ahora bien, es importante que nosotros pues identifiquemos o analicemos de que existen elementos de la ley tributaria. Cuando hablamos de estos elementos de manera pues muy particular, debemos entender o tomar en consideración el principio nullum tributum sine ley.
Y esto significa o emana del propio artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, en donde se plasman o comprenden los principios de justicia, obviamente justicia fiscal o tributaria, y dentro de ellos se habla de la cuestión de generalidad, el destino al gasto público, la proporcionalidad, la equidad y obviamente el principio de legalidad. Cuando hablamos de manera específica de estos principios, bueno, al hablar del principio de generalidad, nos dice que es el principio que tiene como estandarte cumplir con lo que se establece de manera literal en los instrumentos jurídicos normativos, ¿no? En las leyes. Y por ello nos dice que la ley tributaria debe ser abstracta y también debe ser impersonal, lo que significa que la ley debe comprender a todas las personas sin que exista ningún tipo de distingo. Por ello, el impuesto, en este caso, las contribuciones son para todos, para que de manera proporcional y equitativa, pues contribuyamos en el gasto público, ¿no? O para satisfacer el gasto público. También existe en el mismo sentido el principio de destino al gasto público, donde nos indica que ningún ordenamiento, si bien es cierto, define qué comprende el gasto público, pero como ya lo hemos analizado, el gasto público son todos aquellos recursos que son destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas y que tiene la obligatoriedad de dar cumplimiento el Estado, independientemente de la esfera de competencia, ya sea federal, estatal o municipal, y obviamente vemos que estas formas de reconocimiento, repito, son para satisfacer necesidades colectivas, bajo ningún supuesto a un título particular. También existe el principio de proporcionalidad tributaria. Cuando hablamos de este principio, nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ha equiparado a los vocablos de proporcionalidad y equidad con los de capacidad contributiva e igualdad. Por eso nos dice que se va a entender como la capacidad contributiva e igualdad. Cuando hablamos del principio de proporcionalidad tributaria, algunos autores nos establecen que este principio radica en que las contribuciones deben impactar a cada sujeto en función de su respectiva capacidad económica y por tanto deben aportar una parte justa y adecuada que sea conforme a los ingresos que tiene, ya sea ingresos, utilidades o rendimientos. De esta forma, bueno, los contribuyentes que obtienen ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los medianos y a los reducidos recursos. A su vez, Adolfo Arrioja Vizcaíno nos dice que la proporcionalidad tributaria implica la correcta disposición de entre las cuotas, las tasas o las tarifas que se encuentran previstas en las leyes tributarias y también la capacidad económica de los sujetos pasivos que se encuentran debidamente gravados, ¿no? Cuando hablamos del principio de equidad tributaria, nos dice que este principio consiste en otorgar un tratamiento igual ante la ley tributaria a sujetos pasivos que se encuentren en situaciones o en circunstancias parecidas y obviamente un tratamiento distinto a sujetos o situaciones que se encuentren obviamente en consideración desigual. Aquí obviamente viene a nuestra mente cuando en algún momento llevamos el derecho romano, lo que nos dice la fórmula urpiano, dar a cada quien lo suyo, ¿no? El trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto, repito, en razón a la capacidad proporcional a los ingresos, pues va a ser también la capacidad en cuanto al pago, ¿no? Vemos también que existe el principio de legalidad tributaria. Cuando hablamos del principio de legalidad tributaria, nos dice que aludir a legalidad, pues es uno de los principios constitucionales que se aplican en todos los campos y las ramas del derecho, ¿no? Ya que el principio de legalidad nos indica que es una interpretación conjunta de lo que se señala en el artículo 14 de la Carta Magna, que nos dice que nadie podrá ser privado de su libertad o de las propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en donde se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ¿no? También nos indica que ninguna persona puede ser molestada por el artículo 16, ¿no? Por su persona, familia, papeles, propiedades o posesiones, sino mediante un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Aquí estamos hablando de esta forma de reconocimiento, pero tributariamente el principio de legalidad lo encontramos señalado en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, donde nos indica, ¿no? De la manera que dispongan las leyes, y por eso hace mención a dos figuras jurídicas: el principio de legalidad administrativa, o que también se le conoce como la ley y la reserva de ley. Cuando hablamos del principio de legalidad administrativa, presupone que la autoridad administrativa limite su actuar a lo que se encuentra previsto en la ley.
y la reserva de ley coincide como función principal el de delimitar las materias que deberá ser exclusivamente por ley, con la atenuante de que no todos los elementos referentes en materia tributaria deben ser regulados por ley, sino únicamente aquellos elementos esenciales. Por ello, nos alude a una reserva de ley, ¿no? Bueno, también es importante, apreciables maestrantes, que nosotros identifiquemos cuando estamos hablando, obviamente, en ese sentido, pues que existe iniciación y terminación de vigencia de las normas tributarias mexicanas. Por lo cual, una vez que la ley es conforme con cada uno de los principios constitucionales que ya hemos señalado, es importante también que identifiquemos el inicio y la terminación de su vigencia, es decir, el límite temporal, ya que son aspectos de ley tributaria importantes y que también deben ser dar seguimiento o conocer, ¿no? En base a estos principios. En cuanto al inicio de la vigencia de las leyes tributarias, el Código Fiscal de la Federación establece que las leyes tributarias, los reglamentos y aquellas disposiciones administrativas de carácter general iniciarán su vigencia en toda la República al día siguiente de su publicación, es decir, al día siguiente en que se encuentren debidamente señalados en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ella se establezca una fecha posterior. Cuando hablamos de la iniciación de la vigencia de las leyes de contenido general no tributario, entonces el Código Civil Federal, como norma reguladora, señala dos formas mediante las cuales puede entrar en vigor una ley. La primera de ellas es en cuanto a lo comprendido en el párrafo primero, que determina que las leyes, reglamentos, circulares o cualesquier otras disposiciones de observancia general obligan y surten efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Y a esto, bueno, la doctrina ha denominado la vacatio legis. ¿Por qué? Porque entra a vigor de forma, no de forma inmediata, sino a partir de una fecha cierta en todo el territorio nacional, es decir, a partir de 3 días posteriores a su fecha de publicación. De igual forma, en el segundo párrafo de este numeral, es decir, del artículo tercero del Código Civil Federal, señala que existe otro sistema para el comienzo de la vigencia de las leyes y que es calificado por la doctrina como sucesivo. Según este sistema, se demora un día más para la entrada en vigor cada vez que nos alejemos 40 kilómetros del lugar donde se ha publicado esta norma. Sin embargo, gracias a los avances científicos y tecnológicos, pues este mecanismo a la fecha ha quedado prácticamente obsoleto, ¿no? Porque al momento de la publicación las normas se pueden consultar por las vías oficiales o también desde la cuestión electrónica, ¿no? Esto es lo que otra de las vías o de las posibilidades, pues muy marcadas y muy específicas que también los avances de la ciencia pues nos permite, ¿no? También es importante que al momento de señalar el sistema de iniciación de la vigencia, bueno, vemos que también es importante que señalemos que se cuenta con un sistema mixto, ya que al mismo tiempo que se establece el inicio de la vigencia de ley en todo el país al día siguiente de su publicación en el diario oficial, pues también se prevé la posibilidad de que la propia ley implícita contenga una fecha cierta para poder surtir sus efectos, ¿no? Cuando también estamos hablando de la interpretación de la ley tributaria mexicana, vemos que toma en consideración principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales debe sujetarse el legislador en el tema de interpretación, pero también de aplicación de la norma, ¿no? Específicamente, vemos que el Código Fiscal de la Federación, que si bien es cierto, establecen las normas tributarias que es bajo su especial naturaleza se deben de tomar en cuenta, pues no pueden interpretarse aplicando las reglas de interpretación por leyes generales. Por ello, en materia de interpretación de normas tributarias, la doctrina pues considera que a lo largo de la historia han existido tres principales corrientes para entenderla y que coinciden en que las normas tributarias son de naturaleza especial, y en estas corrientes son la indubio contra fiscum, indubio pro fiscum e interpretación estricta. Cuando hablamos del indubio contra fiscum, vemos que esta corriente considera que si el significado de la ley no es claro, entonces deberá interpretarse de manera favorable al de la persona que debe pagar el tributo. Cuando hablamos del indubio pro fiscum, es contraria a la corriente del indubio contra fiscum, por eso es indubio pro fiscum, porque esta considera que en caso de duda, la norma tributaria se interpretará en el sentido más favorable a quien percibe el tributo, es decir, al Estado. Y la interpretación estricta
Este establece un punto medio entre la indubio contra fiscum y la indubio pro fiscum. ¿Por qué? Porque considera que no debe darse prioridad a ninguna de las partes en la relación jurídica tributaria, sino que cuando se interprete una norma de carácter tributario, pues deberá hacerse en el sentido puntual de la norma, es decir, de manera literal a lo que está señalado dentro de la misma. Ahora bien, cuando nosotros continuemos dentro del análisis y de la interpretación de las normas tributarias, pues es importante también que nosotros reconozcamos que existen elementos que se deben de analizar precisamente al momento de interpretar la norma, ya que estas corrientes, tanto la indubio contra fiscum y la indubio pro fiscum, pues si bien es cierto, se han superado, pero la existencia de estos criterios por parte del Poder Judicial de la Federación y la doctrina nacional e internacional, pues existe una forma pues muy marcada o muy retrasada en la norma tributaria mexicana, porque vemos que esta forma de reconocimiento, tal cual se encuentra señalado en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, donde se argumenta que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como aquellas infracciones y sanciones, son de aplicación estricta y por tanto se consideran estables, se consideran aquellas que establezcan en un momento dado cargas a los particulares, las normas que se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa, ¿no? También señala que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica y a falta de norma fiscal expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones de derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Bueno, apreciables maestrantes, vemos pues que estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos señalando debidamente dentro de nuestras cápsulas informativas. Así como también omito manifestar que esta sesión virtual ha sido grabada a efecto que en el momento que ustedes puedan tener una posibilidad de validar su contenido, puedan ingresar a nuestra plataforma y validen la información. Cualquier duda, cualquier comentario o cualquier aportación, estoy a sus órdenes a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de manera personal a través de mi WhatsApp privado. Pues deseando que tengan una excelente tarde, les deseo mucho éxito y quedo de ustedes. Hasta luego.